habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevan más alto. Y tú nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Nos llevas más alto, más alto, más alto, gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria, nos llevas más alto, más alto, más alto.
Hola, un saludo para todos. Me da mucha alegría poder reunirnos una semana más, poder compartir la palabra que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón sea tierra buena, una tierra fértil, que esa semilla que sea sembrada hoy pueda germinar, crecer y dar fruto para la gloria de Dios. El tema para esta semana se encuentra en San Mateo, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 17. Mateo 4, del 12 al 17, voy a leer, dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema para esta semana es: llevemos la luz a los que están en tinieblas. Llevemos la luz a los que viven en tinieblas. Este pasaje marca el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Antes de que él empezara su ministerio, primero él fue bautizado. Él fue al río Jordán y ahí Juan el Bautista lo bautizó. Ahí el Espíritu Santo vino sobre él, lo ungió, lo capacitó para la obra que iba a iniciar. Después el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí 40 días estuvo en ayuno y el enemigo vino a tentarlo en 3 ocasiones y él salió victorioso de esa tentación. Cuando terminó la tentación, entonces dice que inmediatamente Jesús supo que Juan, el profeta Juan, estaba preso. Y entonces fue como el momento para que él iniciara su ministerio público. Cuando él empezara a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando él empieza su ministerio, él escoge la región donde él había crecido. Cuando regresan de Egipto, recuerden, cuando él era un bebé tienen que huir a Egipto porque Herodes andaba buscándolo para matar al bebé. Cuando él ya era un jovencito, regresan y Dios le manda que vayan a vivir a Nazaret. Nazaret era una ciudad en la región de Galilea. Galilea es como si fuera un estado, como Campeche es un estado, y en el estado de Campeche hay muchas ciudades, muchos pueblos, muchas comunidades. Entonces, Nazaret era una ciudad de Galilea. Y cuando él empieza su ministerio, él regresa a Galilea, pero ya no va a Nazaret, sino va a vivir a Cafarnaúm. Hoy vamos a hablar del poder del evangelio para transformar a los que parecen ser un caso perdido. Fue una jugada muy poderosa que hizo Jesús de empezar su ministerio en el lugar más difícil de todos. Si había un lugar difícil para iniciar el ministerio, era Cafarnaúm, en Galilea de los gentiles. Y hoy vamos a hablar. Lo primero que quiero destacar es que las tinieblas dominan a las personas en lo moral, en lo social y en lo espiritual. Las tinieblas toman control, toman el gobierno, toman el poder sobre la gente, sobre las familias, aún sobre los gobiernos, y los dominan en lo moral, en lo social y en lo espiritual. Ahí dice que volvió a Galilea, dice Galilea de los gentiles, así lo menciona, Galilea de los gentiles. Y quiero explicar un poco sobre la historia de Galilea. Galilea estaba dividida geográficamente en 2 partes, la Galilea Alta y la Galilea Baja, así se le llamaba, Galilea Alta
y Galilea Baja. Podremos decir norte y sur, es un ejemplo. Y esta región de Galilea fue la tierra que Dios le dio originalmente a los patriarcas, a Zabulón y a Neftalí. Recuerdan cuando Jacob estaba ya bendiciendo a sus hijos, y a su hijo Jacob Neftalí le da por herencia eso. Dios le ratifica que la tierra que ahora se llama Galilea era la región donde las tribus de Zabulón y de Neftalí vivieron. Entonces, la Alta Galilea, donde estaba Capernaum, era una ciudad, era una zona fronteriza, es decir, estaba en los límites del territorio de Israel, y de ahí tenían como vecinos naciones que no eran judías, naciones paganas. Por ejemplo, algunas naciones que estaban frontera con Galilea Alta eran Tiro y Sidón. Hemos hablado de la mujer que Jesús a veces pasó a Tiro y a Sidón, la mujer sirofenicia. También estaban de vecinos Decápolis, de donde mandaron a predicar al endemoniado gadareno que fue liberado. Eran 10 ciudades de extranjeras. Entonces, como era una ciudad fronteriza, muchos extranjeros vivían en Galilea Alta, en Capernaum. Había una mezcla donde ustedes saben que en la frontera hay mucha interacción entre los extranjeros y los locales, y se hace una mezcla, tanto en su lenguaje, en sus costumbres, en sus comidas, en sus tradiciones, como no son de aquí ni son de allá. Hay una mezcla en ello. Entonces, el lugar donde Jesús va a empezar su ministerio es Capernaum. Y la Biblia dice, este pasaje dice que era una ciudad marítima, o sea, era un puerto. Y siendo un puerto, muchos barcos, muchas embarcaciones de diferentes lugares llegaban para comerciar, traían productos de otras regiones y compraban productos locales. Entonces era un puerto comercial. Y eso hacía, los puertos marinos son lugares donde abunda el vicio, donde abunda la promiscuidad sexual, el libertinaje sexual, y donde hay mucha violencia. Para los que son de aquí de Campeche, de Lerma, el puerto de Tampico es un puerto muy famoso para los pescadores, porque era un lugar donde la flota camaronera de aquí viajaba cada año, o sigue viajando cada año, ya no como antes, pero en el pasado era exageradamente grande el movimiento hacia Tampico, y pues los marinos saben que Tampico para ellos era un lugar de destrampe, ¿no? Era un lugar donde se soltaban el pelo y hacían y deshacían y vivían licenciosamente en un libertinaje terrible. Muchos de ellos tienen historias terribles de todo cómo era el ambiente, cómo era el clima moral, el clima social del puerto de Tampico. Entonces, imagínense, algo así era Capernaum. Muchas mujeres judías habían tenido familia con extranjeros, y eso estaba prohibido por la ley de Dios, de tal manera que habían nacido hijos que ya no eran mitad judíos y mitad extranjeros. Como decimos, eran mestizos, tenían una sangre mestiza. Y obviamente eso, los judíos despreciaban eso, porque en la ley de Dios estaba prohibido que un judío se casara, que un judío tuviera hijos de un gentil. Por eso el término Galilea de los gentiles era un nombre despectivo, no era algo bueno. Galilea de los gentiles, o sea, esas personas impuras, esas personas inmundas, esas personas libertinas, esas personas vulgares, esas personas que están lejos de Dios, que no conocen a Dios. Ante los judíos,
Galilea era un lugar de mala muerte. Así le llamamos ahora cuando hay un lugar de mala reputación. Dice, no vayas ahí porque es un lugar de mala muerte. La Biblia dice, era una tierra de sombras de muerte. Una tierra de sombra de muerte, una tierra de oscuridad. Y cuando en la Biblia dice que era una tierra de sombra de muerte, de oscuridad, no está diciendo que porque no había luz eléctrica o algo, no, sino señalan las condiciones deplorables en que imperaban en esa zona. Por ejemplo, en lo moral y social. Le voy a leer un pasaje para que vean cómo vive la gente, cómo se conduce a las personas que viven en tinieblas. Efesios capítulo 4, 17 al 19. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Escuche esa descripción. Una persona que vive en una tiniebla moral, su conducta, sus acciones son verdaderamente vergonzosas, pero él no se da cuenta. Para él hasta es motivo de orgullo, ¿verdad? Hasta se fanfarronea de lo que hace y se siente como muy importante por vivir. Para las personas que no viven en la oscuridad, cuando ven cómo viven esas personas, dicen, Dios mío, ¿cómo puede hacer eso? No puede ser posible, no puede ser verdad. Pero al tener su entendimiento en las tinieblas, ellos se comportan de una manera verdaderamente vergonzosa, indecente. Cuando uno vive en tinieblas espiritualmente, uno no entiende lo bueno, no sabe discernir lo bueno de lo malo, no sabe entender el daño que está causando. Mire lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 18 en la nueva Versión Internacional. Dice, no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entiende. Por mucho que se le diga a una persona que está en tinieblas, que está en la oscuridad espiritual, oye, está mal lo que hace. Oye, ¿por qué? Mira a tu familia, mira a tus hijos. Oye, mira, no hagas eso. Mira, cuida tu dinero. Tú le puedes dar los mejores consejos, pero como su mente está en tinieblas, ellos no entienden lo que tú le dices. Ellos no aceptan tus consejos. Ellos no escuchan tus opiniones. Es más, ellos creen que lo que están haciendo está bien. Está bien. Vivir en una región o una tierra de sombra de muerte revela un lugar donde reina el pecado. Les voy a dar un ejemplo extremo, un ejemplo fuerte de qué significa vivir en un lugar de tierra de sombra de muerte. Estamos hablando de moral espiritualmente. Un día yo atendí un caso de una jovencita que su papá intentó abusar sexualmente de ella. Y viendo la gravedad del caso, yo mandé a llamar a la mamá. Yo quería decirle lo grave que era ese asunto y que ella tenía que tomar cartas en ese asunto para evitar que eso siguiera pasando. Y cuando yo le compartí, la reacción de ella fue como no le di importancia. O sea, yo esperaba que reaccionara enojada, que dijera, no, voy a ver esto, voy a denunciar, No, o sea, como que no pasó nada. O sea, yo le dije, oiga, pero ¿por qué reacciona así con indiferencia? ¿Por qué no se da cuenta de lo grave que es esto? O sea, por mucho que yo traté de hacerle entender la gravedad, el peligro que estaba su hija, lo malo que era esto, no pude. Cuando una persona vive en sombra
y tinieblas. No puede entender, no puede distinguir lo bueno de lo malo, no puede darse cuenta de sus errores, no puede darse cuenta de la condición tan dura, tan triste, tan deplorable en que vive. Cuando uno vive en un lugar de sombra de muerte, los vicios abundan los vicios. ¿Cuánta gente gasta todo su dinero en vicios? Sin importarle si sus hijos tienen hambre, sin importarle si su familia necesita medicamentos. Gente que no solamente se gasta su dinero en vicios, sino incluso le roba el poco recurso que tenga su familia para ir a gastarlo en sus vicios. Vivir en un valle de sombra de muerte es vivir en una depravación sexual donde las cosas, libertinaje sexual abundan. Y bueno, no, para ellos no es algo malo, para ellos no es algo grave, lo ven como algo normal, como algo natural, donde hay violencia, golpes, insultos, malos tratos, humillaciones, donde la muerte literalmente se pasea impunemente. Mire lo que dice Job 10, 21 y 22. Job está hablando de que él está como a punto de morir. Y mire lo que dice, describiendo él la muerte física. Dice Job 10, 21, dice, antes de mi partida sin regreso a la tierra de la penumbra y de las sombras, al país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y el caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Entonces, cuando dice que en Galilea de los gentiles la gente vivía en tinieblas, en valle de sombra, en valle de muerte, está hablando de personas incapaces de poder distinguir el bien y el mal, personas atadas por vicios, por perversiones, por violencia, por tantas cosas incorrectas, personas que no pueden, ni siquiera entienden, ni siquiera se dan cuenta de la condición tan lamentable que había en ellos. No había vida espiritual ahí. En Galilea de los gentiles no había vida espiritual, no conocían a Dios. Juan 7:52 dice así, escuche, nueva versión internacional. Cuando están hablando acerca de Jesús, los líderes de Jerusalén, escuche lo que dicen refiriéndose a Galilea de los gentiles. Dice, le dicen a Nicodemo, porque Nicodemo quiso defender a Jesús, y le dicen, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. O sea, los líderes religiosos decían, Galilea no hay conocimiento de Dios. En Galilea la gente está perdida, la gente está muerta espiritualmente. No hay ni un indicio de vida espiritual allí en la región de Galilea de los gentiles. Parecía literalmente que Dios se había olvidado de Galilea de los gentiles. Qué panorama más tétrico para los habitantes de Galilea. Imagínense todo lo que le acabo de describir, cómo vivían las personas, cómo vivían las familias, todo lo que ocurría en Galilea de los gentiles. Era un lugar horrible para vivir. Creo que ni tú ni yo, en nuestro sano juicio, llevaría a su familia a vivir a Galilea de los gentiles. Toda esa gente que vivía ahí no tenía esperanza de un futuro mejor. Estaban condenados a vivir en las tinieblas morales, sociales, espirituales. Qué terrible era vivir en Galilea de los gentiles. Quizá tú digas, pobrecito, pero yo te digo, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Si tú prestaras atención en tu vecindario, solo tenemos que dar un paseo por algunas zonas de nuestra ciudad.
en algunas colonias, en algunos barrios, y ver que esos lugares de sombra y de muerte están cerca de nosotros. Están cerca de nosotros. Solo tenemos que, pues de aquí de Lerma, solo tenemos que ir al cementerio, a la inmediación del cementerio. Y ahí vemos a personas que ahí están. Les llaman el escuadrón de la muerte. No porque anden matando o algo, sino porque son alcohólicos que viven ahí y que uno a uno han ido muriendo a causa del alcohol. Cerca de nosotros hay gente que está en valle, hay familias que están en valle de sombra de muerte. Puede ser tu mismo vecino. O peor aún, puede ser alguien de tu misma familia. Tu hermano, tu primo, tu tío, tu sobrino. ¿Qué podemos hacer por ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer por aquellos que viven en el valle de sombra de muerte, en la región de zona de muerte? ¿Qué podemos hacer por aquellos que viven en situaciones lamentables, deplorables y no se dan cuenta y no entienden y no escuchan consejos y no pueden cambiar su vida, la condición en que están viviendo? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y ahí llegamos al segundo punto. Llevemos la luz del Evangelio de Jesús a los que están atrapados por las tinieblas. Llevemos la luz del Evangelio a aquellos que están en las sombras y en las tinieblas. Jesús vivió y predicó entre la gente menos pensada. O sea, eso que Jesús decidió de regresar a Galilea. Recuerden que él había crecido en Nazaret, que también era Galilea. Luego se fue a ser bautizado, se fue al desierto 40 días. Y cuando él iba a iniciar su ministerio, regresó a la Galilea de los gentiles. Él regresó donde estaban los olvidados, los despreciados, los marginados, los mal hablados, las personas llenas de vicios, las personas vulgares y sin ninguna educación. Miren lo que la gente pensaba de los que vivían en Galilea de los gentiles. Juan 1, 45 y 46 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Felipe encuentra a Jesús y va a buscar a su hermano Natanael. Dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y escuchen lo que dice Natanael. ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. La cara de sorpresa de Natanael cuando le dice, oye, el Mesías que estamos esperando es Jesús de Nazaret. Y dice, ¿cómo? De Galilea, de los gentiles. ¿Tú sabes lo que está diciendo? ¿A poco algo bueno puede salir de Galilea, de los gentiles? Si toda la gente que vive allá son vagos, son delincuentes, son malhechores, son viciosos, son depravados. O sea, imagínense la mala fama que tenía Galilea de los gentiles para que Natanael reaccionara así. ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? No lo creo, es imposible, porque yo conozco cómo es esa zona tan oscura, moral, social y espiritualmente. No fue casualidad. Fue algo intencional que Jesús haya ido a empezar su ministerio en Galilea de los gentiles, en Capernaum, en una de las peores ciudades, Capernaum. ¿Por qué lo hizo así? Porque él dice en Marcos capítulo 2, 17, en la Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Fue intencional de Jesús ir a Galilea de los gentiles a predicarles. Porque él sabía que si iba a Jerusalén, pues ahí dice, no, nosotros estamos cerca de Dios, no, nosotros somos buenos, no, nosotros obedecemos la ley de Dios. Y en cambio en Galilea de los gentiles, ellos sabían
Ellos sabían la condición mala en que vivían. Así que Jesús intencionalmente fue al lugar que nadie quería ir. Les llevó el evangelio, la luz del evangelio a aquellos que vivían en una terrible oscuridad moral, social y física. El único remedio para sacar de la oscuridad y tinieblas a los que viven ahí es la luz del evangelio de Jesús. Quiero que entiendas esto. Cuando Jesús va a Galilea de los gentiles, en ese lugar no había esperanzas, no había sueños. En ese lugar no había ilusiones de tener un futuro mejor. La gente vivía en las tinieblas. Iba a morir en las tinieblas. Y los niños que crecían iban a seguir en tinieblas y no había esperanza de una vida mejor para ellos. El único remedio para sacarlos de las tinieblas en que estaban era la luz del evangelio. Cuando Jesús se encuentra con Saulo y él le da una tarea, y quiero que escuche lo que Jesús le dice a Saulo, que después es Pablo. Quiero que escuche lo que Jesús le encomienda a Saulo. Hechos 26, del 15 al 18, nueva versión internacional. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Pablo está preguntando. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor. Ahora, ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a los gentiles, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Jesús le define a Pablo cuál era su misión. Dice, ¿sabes por qué tuviste un encuentro conmigo? ¿Sabes por qué te he llamado? ¿Sabes por qué te he transformado en una nueva persona? Dice, porque quiero que le lleves mi mensaje a aquellos que están en tinieblas. Ábrele sus ojos. Rescátalos de las tinieblas a la luz. Líbralos del poder del diablo y llévalos al poder de Dios. Que ellos reciban el perdón, que ellos reciban la salvación, que ellos reciban la herencia que Dios tiene para ellos. La única manera, la única forma de que las personas que viven en las tinieblas espirituales puedan tener un cambio es llevarles el evangelio de Jesucristo. Ni los psicólogos, ni la educación, ni los gobiernos pueden quitar las tinieblas espirituales. Lo único que puede transformar y quitar las tinieblas y llevarlos a la luz es el evangelio de Jesús. ¿Qué tarea tan importante se nos ha asignado por Dios? ¿Entiendes eso? ¡Qué tarea tan grande! En vez de decir, pobres, no tienen remedio. No, ese pobre ya así va a morir. En vez de pensar eso, decir, ahora entiendo lo único que puede hacer la diferencia en su vida. Lo único que puede cambiar su familia. Lo único que puede cambiar su futuro. Es que yo le lleve el mensaje, que yo le comparta el evangelio de Jesucristo. El destino presente, el hoy y el futuro, la eternidad de muchas personas, depende que tú y yo les prediquemos el evangelio. Les hablemos del evangelio, ya que solo el evangelio tiene el poder de Dios para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz, para romper el poder de Satanás y de ponerlos bajo el poder y la gracia de Dios. Romanos 1:16 dice en la nueva versión internacional, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación
de todos los que crean, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Lo único que le puede dar esperanza. Por eso Jesús va a Galilea de los gentiles. Porque Él sabía la condición perdida. Él sabía la condición de perdición, de pecado, de vicio, de depravación que ellos estaban. Y Él dijo, lo único que puede cambiar su vida, que puede darles un mejor futuro, es que yo les lleve el evangelio, que yo les predique que el reino de los cielos ha llegado a ellos. El regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, a una humanidad sumida en las tinieblas, bajo el poder del diablo, es enviar a su Hijo a morir por nosotros. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, 78 y 79, cuando se está anunciando el nacimiento de Jesús. Todavía no había nacido Jesús, pero se está anunciando el nacimiento. No había nacido, perdón. Él ya estaba ahí, pero se estaba profetizando lo que iba a ser. Estaba profetizando lo que significaba su nacimiento. Dice así Lucas 1, 78, 79. Cuando le profetizan al papá de Juan el Bautista que iba a nacer un profeta. Y después de ese profeta iba a nacer a los pocos meses el Mesías. Y dice Lucas 1, 78, 79. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Un mensaje profético de lo que significaba el nacimiento de Jesús. Dice, van a nacer, dice, la humanidad vive en tinieblas. La humanidad vive en una terrible oscuridad. No hay esperanza. No hay futuro para la humanidad. Dice, pero va a nacer el sol, la luz. Dice, y Él, la luz es Jesús. Él nos va a guiar. Él nos va a alumbrar. Él nos va a iluminar para llevarnos a una vida bendecida, prosperada. La esperanza de la humanidad es Jesús. La única manera que los perdidos que viven en tinieblas puedan tener una vida mejor es que le prediquemos el evangelio, que les llevemos la luz de Jesús. Y termino con dos preguntas. ¿Llevaremos su luz a los que están en tinieblas? ¿Estarías dispuesto a ir a Galilea de los gentiles? Les compartiremos el evangelio que ha transformado nuestra vida y nuestra familia. Tú y yo estábamos en tinieblas antes de Cristo. Tú sabes lo que es estar en las tinieblas espirituales. Y Cristo transformó nuestra vida. Les llevaremos ese mensaje a los que todavía están bajo el poder de las tinieblas, están bajo el dominio de Satanás. Quiero terminar con el coro de un canto hermoso que dice, somos tu iglesia. Y ese canto en totalidad, pues solo voy a mencionar el coro, habla de lo que significa ser iglesia. Ser iglesia no es cantar en el templo. Ser iglesia no es reunirnos como hermanos. Es parte, pero la misión de la iglesia es llevar la luz donde hay tinieblas. Y dice así el coro: queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor.
Somos tu iglesia, tu iglesia. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia, tu iglesia. Esa es la iglesia que somos llamados a ser. Ser luz, la luz de Jesús en aquellos que están en tinieblas. ¿Te atreverás a ser esa iglesia que lleve la luz? Padre, tu palabra hoy nos confronta. Tu palabra nos convoca a una acción. Porque a nuestro alrededor hay tantas tinieblas. Tantas tinieblas. Y en nuestras manos está el remedio, la solución, el evangelio, la luz de Jesús, que transforma, que rompe el poder de las tinieblas, que quita el dominio de Satanás sobre la gente y los traslada al reino glorioso de Jesús. Señor, es tiempo de llevar tu luz. Y como dice ese canto, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Que cada uno de nosotros podamos responder a la convocatoria que tú nos has entregado. Ir a abrirle los ojos a los que no pueden ver. Rescatarlos de las tinieblas a la luz de Jesús. Ayúdanos a ser tu iglesia que cumpla la tarea en Cristo Jesús. Amén. Y esta enseñanza tiene lugar porque vamos a empezar el último desafío de ganar almas del año. Y pronto será la convocatoria. Y que esta no sea solo un tema. Que en esta semana estemos orando, pensando si estamos listos para llevar la luz donde hay tinieblas. Que el Espíritu Santo nos prepare para responder al llamado, a la tarea, a la encomienda que Dios nos ha dado. También quiero decirles que están abiertas ya las inscripciones para la Universidad de la Vida. El domingo puede inscribir. Si tiene personas nuevas que van a tomar la Universidad de la Vida, puede acercarse a la mesa, puede inscribirlos pronto, ya muy pronto. En 15 días vamos a iniciar la Universidad de la Vida. Así que le invitamos a inscribir a todos aquellos que van a tomar la Universidad de la Vida. Les seguimos recordando también que tenemos el campamento de jóvenes el 16 y 17 de septiembre. Todavía hay inscripciones, pero recuerde que hay cupo limitado. Así que si no se apresura a apartar su lugar, cuando se llene el cupo ya no habrá más oportunidad. Así que todavía tenemos oportunidad y que todos los jóvenes puedan participar, puedan ser ministrados, bendecidos, desafiados en este campamento 16-17 de septiembre. Y por lo demás le damos un gran abrazo, cuídese mucho, que Dios le bendiga y nos vemos el domingo, primeramente Dios. Saludos para todos.